Orando con la palabra. Espíritu Santo, te pedimos que vengas a nosotros como el día de Pentecostés y que con las lenguas de fuego nos ayudes a tener una comunicación con el Padre, y esa comunicación con el Padre a través de la oración sea la fuente de nuestra alegría, de nuestra felicidad, también la plenitud de nuestro ser. Espíritu Santo, desciende a todos nosotros que estamos participando de este programa, a todas las personas que se disponen en esta mañana para enfrentar todas las situaciones difíciles, pero también se disponen para descubrir a la luz de tu presencia las acciones del Padre en la vida cotidiana, en el día a día. Estamos en esta experiencia del pueblo o del grupo de Moisés en el desierto. Realmente es una experiencia difícil y poco a poco nosotros vamos descubriendo que esta categoría del desierto, esta imagen del desierto, hacemos un traslado hacia nuestra historia, hacia nuestra vida, inmediatamente una analogía, y comprendemos que el desierto es el lugar de la prueba, de las dificultades, de las situaciones límites que tú y yo vivimos cada día. No podemos negar esas cosas, no podemos negar las dificultades, ellas existen y existirán. Siempre van a haber confrontaciones en nuestra vida, siempre. Pero todas estas confrontaciones, todas estas situaciones que ellas nos llevan a nosotros a ser fuertes y a crecer. No podemos negar, no podemos huir, no pretendamos evadir las situaciones que muchas veces nos crean a nosotros un choque, porque de ahí, de esa experiencia, nosotros podemos crecer. De esa experiencia podemos sacar muchas conclusiones. Tenemos el caso de María y Aarón, que han renegado en el desierto, pero no solamente han renegado en el desierto con una nostalgia de lo que tenían en el pasado, pero ahora ya no existe. Y sabe que mucha gente no avanza hacia el futuro con esperanza, porque siempre viven mirando el pasado con nostalgia. Un ejemplo, bueno, yo cuando me ganaba 10 millones de pesos, pero ahora solo me gano 3, y esto no me alcanza para nada. Y se cierran, y con esa manera de pensar y de actuar se van ellos mismos determinando. A veces las dificultades acontecen para que tú despiertes que no todo es el dinero. Entres en sí y descubras que existen unas realidades que están por encima del dinero. La salud, por ejemplo, no la puedes comprar con el dinero. Pero más allá del dinero te encuentras con la presencia de Dios que te dio la salud. Miriam y Aarón renegaron contra Moisés. Dice así: en aquellos días María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado por esposa. Y dijeron: ¿ha hablado el Señor solo a Moisés? ¿No nos ha hablado también a nosotros? ¿Por qué Moisés va a ser el elegido? Y empezaron a criticar a Moisés. Y el Señor oyó. Y Moisés era el hombre más sufrido del mundo. Escucha eso. El hombre más sufrido del mundo. Este detalle hay que ponerle un resaltador. El hombre más sufrido del mundo. Y es el más sufrido del mundo porque tiene la responsabilidad de guiar ese pueblo por el desierto y conducirlo hacia la tierra prometida. Y todo esto implica situaciones negativas contra Moisés. El Señor habló de repente a Moisés y le dijo: salgan a la tienda del encuentro, y los 3 salieron. Y el Señor vino, se encontró con ellos
les habló, les comunicó su presencia. Y no solo es que Moisés es el hombre más sufrido del mundo, es el hombre más sufrido del mundo, sin embargo, siempre está asistido por la presencia de Dios. Esto nos tiene que llenar de esperanza, porque en nuestra vida no todo es sufrimiento. Y cuando más sufrimos, debemos estar conscientes que el Señor está actuando, que está presente en nuestras vidas como está con Moisés. Y Moisés no solamente sufre, Dios lo defiende. ¿Cómo se han atrevido a hablar contra mi siervo Moisés? No solamente que Dios los defiende, sino que Moisés intercede. Al final dice la palabra, por favor, cúrala. Moisés orando por Miriam, que está enferma de lepra y que habló contra Moisés. Ese es el camino que nosotros tenemos que recorrer. Así nosotros nos encontramos en el Evangelio que Jesús, después de despedir a la gente, subió al monte, a solas para orar. Ese dato es muy hermoso. Subió al monte a solas para estar con el Padre que siempre actúa. ¿Acaso Jesús no sufrió por toda esa multitud de personas? Sufrió mucho. El Padre lo sustentó, lo ayudó a través de la multiplicación de los panes. Y luego dice la palabra que los discípulos subieron a la barca y se enfrentaron a un viento contrario y se enfrentaron a la oscuridad. Viento contrario y oscuridad, o sufrimientos como los de Moisés. Pero los discípulos están asistidos por la mirada de Jesús, que se fue caminando por encima del agua, diciéndoles no tengan miedo. Y esa es la clave de que nosotros muchas veces estamos asediados por esos vientos contrarios y por la fuerza de la oscuridad, de las tinieblas o la presencia del mal que sacude nuestra vida, nuestra ola, nuestra historia y podemos como ese pueblo renegar. Eso es lo que quisiera el mal. Sin embargo, nosotros tenemos que hacer como Jesús. Dice que Pedro vio, al sentir la fuerza del viento que era contrario a Pedro, le entró miedo. Y se ha olvidado cuando Jesús se aparece y dice, soy yo, no tengan miedo. Y camina sobre las aguas, pero Pedro confió más en la fuerza del viento contrario que le estaba haciendo sentir su presencia que en la presencia de Jesús y se hundió. Podemos perder la fe por el desierto, por no escuchar la palabra de Jesús, por centrarnos en la fuerza del viento contrario y quedarnos atrapados en las tinieblas. Ven, Señor, a salvarnos, como salvaste a Pedro. Sálvanos a nosotros. Amén. Orando con la palabra. Orando con la palabra.